Buenos días a todos. El tema que voy a tocar ahora es manejo de hiponatremia, pero para hablar del manejo, que vamos a hablar de algunos principios generales del manejo de la hiponatremia, voy a hacer algún recuerdo de algunas partes de la fisiología que me van a permitir ustedes explicarles, ¿no? La hiponatremia, ¿por qué es importante? ¿Por qué escogimos hiponatremia? Porque es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente, ¿no? Constituye hasta el 20% de las admisiones hospitalarias y hasta el 30% de los pacientes que están hospitalizados en algún momento de su estancia hacen hiponatremia. Esto me llamó la atención. Solo la hiponatremia, aunque sea corregida, va a aumentar la mortalidad y, por supuesto, la estancia hospitalaria. De tal manera que es un problema en nuestros pacientes hospitalizados y hay que conocer bastante el tema porque es frecuente, ¿no? Me he basado básicamente en esta guía europea que salió en el 2014 o 2015, no recuerdo, porque es súper completa, se la recomiendo, ¿no? Bueno, la definición de hiponatremia es un sodio menor de 135, pero aquí hay, esto convencionalmente es la división entre leve, moderada y severa, profunda, ¿no? Acá están los rangos, quizás aquí valdría la pena guardar en la mente los 125 equivalentes o milimoles por litro de agua, porque esta es la hiponatremia severa y esa es la que es una urgencia de tratamiento. El tiempo de desarrollo es bien importante, antes de las 48 horas es una hiponatremia aguda y después una hiponatremia crónica. ¿Por qué esto tiene importancia? Porque la hiponatremia aguda hay que darle un tratamiento muy rápido, ¿no? Que ya vamos a comentar al final, y la crónica, bueno, pues uno puede tomarse su tiempo, ¿no? Y acá la hiponatremia puede ser asintomática, seguro todos nosotros hemos tenido oportunidad de ver pacientes con sodio bajo y que están tan tranquilos, ¿no? Y puede ser severamente sintomática también, ¿no? Bueno, este es un gráfico solamente para acordarse. El sodio se filtra, se reabsorbe aquí en el tubo contorneado proximal, que es el tubo que reabsorbe muchos de los componentes que se han filtrado. Solo voy a hablar de sodio. Esta parte de aquí es muy interesante porque es la rama ascendente gruesa del asa de Henle, donde ocurre también transporte de sodio, transporte activo. Acá la aldosterona es responsable de la reabsorción de sodio y la eliminación o la excreción de potasio y de hidrogeniones, ¿no? Y finalmente aquí, esto vamos a hablar más tarde, aquí actúa la hormona antidiurética que también va a tener una relación no tanto con el sodio como con el agua, pero ustedes saben que el sodio y el agua van juntos en el medio interno, ¿no? Esto solamente recordarles la concentración de la orina, es para decirles que la salida de sodio en el asa de Henle, la rama gruesa, es muy importante, ¿no? Todo esto lo van a tener y son gráficos un poco didácticos para poder entender, ¿no? Simplemente acordarnos de esto, que es la distribución del agua corporal total, ¿no? La mayor parte del agua está en el intracelular y queda un 20% del agua, 20% del peso, porque ustedes saben que el agua corporal total es el 60% del peso corporal, ¿no? En las mujeres el 50%, y el extracelular es este 20% del peso, y entre el plasma y el intersticio se van sumando. El sodio tiene la característica de ser el principal ion extracelular. Esto es un concepto también interesante que seguramente todos lo saben, la osmolalidad y la osmolaridad, ¿no? Cuando se toma en cuenta la concentración de osmoles por litro de plasma, hablamos de osmolalidad. Y cuando se toma en cuenta los osmoles por litro de suero, hablamos de osmolaridad, ¿no? Incluye proteínas. Quizá este concepto es bien importante, a veces no es claro, lo confundimos, ¿no? Pero vale la pena tenerlo en este caso claro, ¿no? Que es este de aquí. La osmolaridad efectiva es la osmolaridad de los iones que se mueven entre los compartimentos, entre el intersticial, los compartimentos que habíamos visto en esta diapositiva. Cuando hay movimiento de iones en esta zona, ¿no? Y en esta también, este movimiento de iones hacen que esos sean los iones osmóticamente efectivos y el mejor ejemplo de ellos es el sodio. Pero hay iones que no se mueven a través de la membrana,
pero que tienen un peso en la osmolaridad que es la glucosa y la urea, ¿no? Perdón, la glucosa más que nada, la urea sí se mueve a través de las membranas. Bueno, pues esta fórmula de la osmolaridad sérica es bien importante, ¿no? Le estoy recordando porque la clasificación de la hiponatremia la vamos a hacer en función de la osmolaridad sérica, por lo tanto es importante tener en cuenta esta fórmula, ¿no? 2 veces el sodio, ustedes recordarán que casi el sodio es el componente más importante de la osmolaridad, un poco la glucosa y un poco la urea, ¿no? Bueno, aquí una cosa interesante es la osmolaridad urinaria, ¿no? Esta es una gráfica que me pareció interesante. La presión osmótica en la sangre y la osmolaridad en la orina, ¿no? Estos son los rangos normales, ¿no? La orina es capaz de diluir la máxima dilución 5 a 100, de 50 a 100 miliosmoles por kilo de orina o por litro de orina, hasta una concentración muy alta, ¿no? Gracias a la capacidad de los túbulos de concentrar la orina. Este es un aspecto fisiológico también muy importante, que es la secreción de la ADH, la hormona antidiurética, que está estimulada por los vasoreceptores, y estas son las vías. No me voy a detener mucho en esto. Esto sí es una cosa que vale la pena recordar, que es el efecto de la ADH liberada por el lóbulo posterior de la hipófisis sobre el tubo colector, ¿no? Acá están las acuaporinas, ¿no? Y hay varias acuaporinas. ¿Dónde actúa la ADH? Sobre la acuaporina 2 y aumenta la permeabilidad del agua, ¿no? De tal manera que reabsorbe el agua que llega a ese nivel. Esta absorción está dirigida por la hormona antidiurética, ¿no? Esto lo conocen ustedes, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, no me voy a detener en eso. Y en esto sí es importante porque en la hiponatremia lo que va a ocurrir es una entrada de líquido hacia las neuronas. Y la entrada del líquido hacia las neuronas va a producir un edema celular o un edema neuronal. Entonces el cerebro lo que hace es producir osmoles dentro de las neuronas, que son los osmoles que van a compensar la baja osmolaridad para evitar este edema cerebral. Esto es tan importante que muchos de los síntomas de la hiponatremia son asociados al sistema nervioso por este evento de, el traslado del agua hacia el interior de las neuronas, ¿no? Bueno, esto un poquito ya lo he ido comentando. Ustedes saben que tiene que haber un equilibrio. Este es el sodio tiene que estar en equilibrio. Este es un balance de sodio, esta es la ingesta aproximada de sodio por día, en milequivalentes o milimoles. Y estas son las rutas de pérdida de sodio, ¿no? Por el riñón, miren el rango tan amplio de pérdidas, por el tubo digestivo y por el sudor, son fuentes. Entonces, siempre importante. Entonces, ya vamos entrando en el tema de la hiponatremia y quizás aquí tenemos que empezar hablando de la pseudohiponatremia, ¿no es cierto? Y la pseudohiponatremia está reducida o tiene como causa el aumento de los lípidos y en concreto el aumento de los triglicéridos en este caso, ¿no? Y acá hay una relación en la medida en que aumentan, cae el sodio, ¿no? Pero no hay una hiponatremia real, por eso le llaman pseudohiponatremia, ¿no? Y también lo mismo con la hiperglicemia, hay una relación, acá no han salido las flechas, pero hay una relación entre el aumento de glucosa y la disminución del sodio, ¿no? Bueno, este es no sé si ha salido ok. Este es un gráfico que lo he preparado, digamos, para tratar de hacer el tema de la hiponatremia, el enfoque de la hiponatremia antes de llegar al tratamiento de una manera un poco didáctica, ¿no? Porque estos temas suelen ser un poco áridos, pero vamos a tratar de que no sean áridos. Ante una hiponatremia y habiendo descartado la pseudohiponatremia de la cual hemos hablado, nos quedamos ya con una hiponatremia real. Medimos la osmolaridad sérica y hay 3 posibilidades. Hay la hiponatremia hipotónica y esta es asociada, a su vez va a tener 3 posibilidades que lo vamos a explicar ahora. Una hiponatremia, la famosa pseudohiponatremia, y aquí hay una
una hiponatremia con una osmolaridad sérica aumentada, pero esto es gracias a que hay la presencia de manitol, de glucosa, en fin. Esta es la que nos interesa, por eso le he puesto en rojo, ¿no? Aquí hay tres posibilidades. La hiponatremia hipotónica, ya cuando dice hipotónica y vemos que el tono depende del sodio, entendemos, ya se nos va abriendo el panorama de que aquí hay falta de sodio, ¿no? En general, sobre todo en esta dirección de acá. Cuando está disminuida la osmolaridad aquí, vamos a ver que hay solo dos posibilidades, o hay pérdidas renales o extrarrenales. Si hay renales, tendríamos que encontrar un sodio en orina más de 20 miliequivalentes por litro. Y si son extrarrenales, el riñón va a capturar, a reabsorber el sodio y la cantidad de sodio en orina va a ser menos de 10, o sea, va a estar baja. Si hay pérdidas renales, los diuréticos es una causa importante de hiponatremia hipotónica. De los diuréticos, he puesto a propósito el nombre de tiazidas, porque si bien las tiazidas siempre hemos pensado que son diuréticos débiles versus la furosemida, ¿no?, son los que más hiponatremia producen que los diuréticos de ASA, ¿no? El hipoaldosteronismo, la pérdida de sal de origen cerebral, hay traumatismos encefalocranianos, hemorragias uranoideas, ¿no?, que desequilibran el balance de sodio y producen hiponatremia, ¿no? Y tubulopatías, nefritis perdedora de sal, en fin, otros, es todo un mundo, ¿no? Y las cestas renales, sangrado, quemadura, pérdidas digestivas, sudoración, tercer espacio. ¿Qué pasa cuando hay una hiponatremia hipotónica, ¿no?, con un volumen efectivo circulante normal? Es la secreción inapropiada de hormona antidiurética la principal causa. La intoxicación por agua, alteración en el centro de la sed, ¿no?, la insuficiencia adrenal también. Y cuando hay un volumen aumentado, acá están todas, sobre todo el volumen corporal total está aumentado, están todas las causas de falla renal crónica, ICC, nefrosis, en fin, ¿no? Entonces esto es un poco el enfoque que nos permite, esto resumido, mirándolo desde otro punto de vista, ¿no? Esto ya lo hemos comentado, acá está el volumen efectivo normal, bajo y aumentado, ¿no?, que es más o menos un resumen de la gráfica en sencillo de la gráfica anterior. Bueno, aquí este gráfico lo tenemos, básicamente van a considerar la osmolaridad urinaria. Eso no le damos mucha importancia porque casi no usamos este examen de osmolaridad urinaria en la práctica clínica normalmente, ¿no? Pero se los dejo allí porque en este gráfico se considera la osmolaridad urinaria, ¿no? Esto ya se los había comentado, ¿no? Cuando la hiponatremia está inducida por diuréticos, ¿no? O sea, acá vamos a ver que la acción de las tiazidas y la acción de la furosemida, ¿no? ¿Y qué producen? Producen depresión de volumen los diuréticos, depresión de potasio, disminución de la absorción, de la reabsorción de sodio aquí, ¿no?, de tal manera que se pierde sodio. Y este es el concepto que es interesante porque las tiazidas hacen perder sodio con más frecuencia y muchas veces vemos personas de la tercera edad que usan tiazidas, ¿no?, y vienen con hiponatremia crónica y vamos a ver que hay alteraciones crónicas también, ¿no? Aquí, esto va el tema. Estas son las manifestaciones clínicas, ¿no? Náuseas, vómitos, confusión, cefalea, alteraciones cardiorrespiratorias, somnolencia, convulsiones y coma, ¿no? Todos estos síntomas se van a dar cuenta que son síntomas del sistema nervioso y son básicamente por un tema de el edema intracelular que ocurre en las neuronas. Pero en esto quiero hacer hincapié. Y quiero hacer hincapié porque el sodio es un ion que es una alteración tan frecuente que vale la pena recordar que también puede producir cambios crónicos, sobre todo en personas mayores. ¿Y cómo se les nota? Alteración de la marcha, mayor riesgo de caídas, defectos cognitivos, más osteoporosis y fractura
y acá debe decir mayor, está equivocado el signo, mayor riesgo de muerte, ¿no? Entonces, en todo paciente mayor hay que tomarle sodio y ver en qué lugar estamos para ver el tratamiento que necesita, ¿no? Cuál es la causa y el tratamiento que necesita. O sea, pensar en hiponatremia crónica en pacientes mayores, porque eso va a deteriorar su estado de vida, ¿no? Esto lo conocen ustedes, la secreción inapropiada de hormona antidiurética, que se debe principalmente a alteraciones del sistema nervioso y pulmonares, ¿no? Variadas. Algunos medicamentos, sobre todo los psiquiátricos, pueden producir CIJAT. Y acá están los criterios diagnósticos, ¿no? Un volumen intravascular normal, unas funciones hepática, renal, cardíaca normales, función tiroidea y adrenal normal, hiponatremia. Y lo curioso es que hay una alta osmolaridad urinaria y un sodio en orina aumentado. Bueno, ahora entramos al enfoque de tratamiento, un poquito con esta visión panorámica que hemos escuchado. Vamos a coger algunos puntos de tratamiento que son importantes, sobre todo conceptos generales. Ahí está la bibliografía y está quizá más material que puedan utilizar, ¿no? Ay, perdón. Acá está el primero. Primero, la pregunta la primera pregunta siempre ¿es hiponatremia real o es pseudohiponatremia? Ya lo comentamos, que es la primera pregunta. Si tiene síntomas, por ejemplo, estos síntomas se asocian más a una hiponatremia de leve a moderada, pero cuando ya es severa, empieza a haber convulsiones, ¿no? Coma, convulsiones y muerte. Esto es una emergencia, ¿no? Lo de aguda y crónica ya lo comentamos, y es importante saber cómo está el volumen extracelular, que nosotros lo entendemos como el volumen efectivo circulante, ¿no? ¿Cómo está? ¿No? Porque si tenemos una hiponatremia hipotónica, buscamos inmediatamente signos de hipovolemia, porque es probable que el paciente haya perdido sodio y haya perdido agua. Y eso es básicamente una evaluación clínica. Bueno, pues dar sodio a los pacientes que están depletados de volumen. En los pacientes normovolémicos o edematosos hay que restringir, ya lo vamos a ver, la ingesta de agua. Este es el concepto más importante. La solución salina hipertónica al 3% está indicada en las emergencias, en las hiponatremias agudas y en las hiponatremias severas, no sé, los cuadros de emergencia, ¿no? Entonces, bueno, yo les he puesto aquí una imagen de la mielonolisis central pontina para introducir las siguientes diapositivas, donde vamos a ver que el sodio tiene una velocidad de corrección que no la podemos pasar, porque si no puede tener este daño neurológico irreversible, que es la mielonolisis central pontina, ¿no? El tratamiento de elección para la hiponatremia hipovolémica, o sea, en el gráfico que les presenté al principio, la que está hacia el lado derecho, ¿no? Es el cloruro de sodio al 9/1000, o sea, la solución salina isotónica, ¿no? Porque el paciente necesita agua y necesita sodio, ¿no? Y porque hay que estar buscando que los órganos estén perfundidos y que no haya ninguna posibilidad de una falla prerrenal, ¿no? Ok, la hiponatremia aguda es la que nos interesa, ¿no? Ahí hay que darles una solución al 3%, ya vamos a ver la forma, ¿no? De tal manera que consigamos incrementar el sodio a una velocidad de 1 a 2 miliequivalentes por kilo hora. Lo vamos a poner con un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver que cuando se depleta el sodio y el agua, vamos a usar cloruro de sodio al 9/1000, que es la solución isotónica, ¿no? Al 1 normal, que todos conocemos. Pero sin embargo, hay casos de hiponatremia en que usamos una solución concentrada, ¿no? Al 3%. Y estos son, ¿no? Ay, perdón. Cuando hay una hiponatremia sintomática, cuando hay una hiponatremia aguda severa, tenemos que entrar a tallar con el cloruro de sodio al 3%. Cuando hay un CIJAT que no responde a la restricción de líquidos, ¿no? Y está dando síntomas, ¿no? Y se usan, digamos, lo que queremos hacer es tratar de aportar cambiar hacia 1 a 2 miliequivalentes por litro hora, o hasta que lleguemos al sodio de 120, que es el valor de corte, ¿no?
Y de ahí disminuimos el aporte para ir a una corrección más lenta, ¿no? El objetivo es no pasar de 10 a 12 milequivalentes por litro por día. O sea, si yo tengo 120, mañana el paciente no debe pasar de 130, ¿no? Ya le corregiré poco a poco en los siguientes días, ¿no? Estos son los valores siempre es útil qué cantidad de sodio tiene cada solución, eso lo pueden ustedes revisar. Pero lo importante es saber cuándo usamos el cloruro de sodio al 3%, una solución hipertónica, y hasta cuándo, hasta que el sodio esté en 120, usando esta velocidad, ¿no? Y cuando llega a 120 y no pasarme por día más de 10 a 12 milequivalentes, entonces paro y empiezo mi aporte de sodio de manera más lenta, ¿no? Un ejemplo. Bueno, este es un ejemplo de una hiponatremia hipotónica hipovolémica, ¿no? Que es lo que más frecuentemente vemos, aparte del CIHAT, ¿no? Entonces, se calcula el déficit de sodio, como ustedes saben es el 0.6 en los hombres, en las mujeres 0.5, por el delta de sodio, el sodio deseado con el sodio que tiene el paciente, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Bueno, acá debería haber sido 0.5, las mujeres tenemos menos volumen de agua en el cuerpo, ¿no? Entonces se calcula y se ve que en esta mujer nos falta 458 milequivalentes. Si lo quiero corregir a esta velocidad, que es la velocidad a la cual se usa la solución al 3%, de cloruro de sodio al 3%, en 8.7 horas, ¿no? Y más o menos se calcula, no más o menos, se calcula 154 milequivalentes por hora, y de esta cloruro de sodio al 3%, calculo hasta completar este valor, me sale a 105 centímetros por hora, ¿no? Tengo que hacer todo este cálculo para saber qué volumen le tengo que dar de cloruro de sodio al 3% para lograr esta corrección rápida en el caso de que... Lo que dice la literatura es que hay que monitorear sodio cada hora. Eso lo veo bien difícil porque los hospitales, el tema de disponer los recursos tan fácilmente no es, pero bueno, eso lo dice la literatura, ¿no? Bueno, luego viene la corrección lenta, cuando no es una emergencia, ¿no? Luego de corregir la emergencia, paso a la corrección lenta, 0.5 milequivalentes por litro hora. Seguimos manteniéndonos el 10 a 12 milequivalentes por litro por día. De ahí no nos podemos pasar, es un rango que no lo podemos pasar. ¿Quiénes van a la corrección lenta? Los pacientes con hiponatremia leve, crónica y que no tienen síntomas. Esto es un punto importante. ¿Quiénes están en riesgo de hacer mielinolisis central pontina? Mujeres, desnutrición, desnutridos y pacientes alcohólicos, ¿no? Bueno, si no hay ninguna emergencia y el volumen extracelular efectivo está disminuido, hay que dar cloruro de sodio hasta recuperar cloruro de sodio, solución al 1 normal, al 9 por 1000, ¿no? Hasta recuperar el estado hemodinámico. Y cuando el volumen efectivo circulante es normal o aumentado, como el caso de la síndrome inapropiada de hormona antidiurética, el tratamiento es restricción líquidos. Esta es una cosa interesante, que me ha parecido interesante, está en la guía. Al CIHAT no darle soluciones hipertónicas a menos que sea muy sintomático. En general responden lentamente a la restricción de fluidos, ¿no? O a la desmopresina, bueno, eso es un tema más, ¿no? Pero empezamos nosotros como internistas como por la restricción de fluidos, ¿no? Y yo creo que eso es todo. Muchas gracias.